En esta videoclase vamos a presentar unas nociones sobre el montaje de un computador y ello lo vamos a hacer considerando un ejemplo práctico. Para realizar el montaje de un computador conviene seguir los siguientes pasos o fases. En primer lugar, debemos determinar las especificaciones del computador que deseamos. Una vez realizadas estas, elegimos el procesador más adecuado para cumplir las mismas. Posteriormente, seleccionamos el chipset adecuado al procesador elegido y elegimos una placa base en consonancia con el procesador y el chipset. Posteriormente, determinamos los módulos de memoria adecuados a las especificaciones y a la placa base elegida y las tarjetas de expansión. Tarjeta, por ejemplo, controladora de vídeo, tarjetas de entradas-salidas, etc. Una vez realizado todo esto, seleccionamos una fuente de alimentación adecuada a las características eléctricas del sistema construido. Y por último, elegimos el bastidor o chasis donde instalar todos los circuitos seleccionados. En cuanto a las especificaciones, vamos a suponer que queremos construir un PC de sobremesa, de uso general, es decir, para utilizarlo con objeto de acceder a Internet, para editar textos, para hacer cálculos, hojas electrónicas, etc., para ver vídeos y películas, etc. Es decir, un computador de uso general. También consideramos que el precio del procesador debe rondar los 1000 euros. Una vez determinadas estas especificaciones, elegimos el microprocesador Intel Core i7-5960X que cumple holgadamente las especificaciones que hemos determinado. Existe una amplia información sobre este procesador, del que aquí tienen una fotografía de la parte superior y aquí de la parte inferior, donde se pueden apreciar los 288 pines. En esta página web viene información detallada sobre el procesador. A partir de esta web se pueden obtener distintos manuales sobre el mismo que contienen un total de 1055 páginas donde se detallan las características térmicas, mecánicas, el uso de cada uno de los pines de entrada y salida, etcétera, etcétera. Un chip adecuado para el microprocesador seleccionado es el X99. Aquí pueden ver un diagrama de bloques del mismo. El procesador directamente ofrece tres interfaces PCI Express, una larga de 16 bits y otra más corta de 8 bits. Dispone de pines de entrada-salida que permiten conectarlo directamente a 4 vías de memoria. Estas memorias son de tecnología DDR4 que pueden trabajar a frecuencias de hasta 2,1 GHz. El chipset, el X99, que está conectado directamente con el microprocesador, ofrece 14 puertos USB, 6 de la versión 3 y 8 de la versión 2. También dispone de circuitos de control de direcciones MAC para líneas de área local, Gigabit Ethernet, contiene toda la circuita necesaria para procesar audio de alta fidelidad. El chipset Intel X99 proporciona 8 conexiones PCI Express 2 y 10 puertos SATA 3.0. Una vez que tenemos seleccionado el microprocesador y el chipset, debemos elegir una placa base. Elegimos como ejemplo la Asus X99 Deluxe. Aquí pueden ver una primera fotografía de esta placa base y debajo de este encapsulado se encuentra el chipset X99. Es decir, esta placa base contiene ya el chipset, no siendo necesario adquirirlo aparte. Vamos a ver ahora los principales elementos de la placa base. Por una parte, podemos observar el zócalo donde hay que incluir el procesador. Por otra parte, tenemos el chipset X99. También disponemos ranuras o regletas para conectar hasta 8 módulos de memoria DDR4, con lo cual con esta placa podríamos tener una memoria principal de hasta 64 GB. Podemos observar un conector de la interfaz M2 con la que se consiguen velocidades de transferencia de hasta 32 gigabits por segundo. En la otra parte de la tarjeta se encuentran 5 ranuras PCI Express 3.0
Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y estas 5 ranuras son largas y luego también tenemos una ranura PCI Express 2 corta. En la parte inferior de esta imagen tenemos el panel frontal y en la parte superior el panel trasero que voy a pasar a describir a continuación. El panel frontal dispone de una interfaz Dual SATA Express de 10 gigabits por segundo y por otra parte dispone de hasta 8 puertos SATA de 6 gigabits por segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el panel trasero observamos 5 conectores de audio de 8 canales de sonido de alta fidelidad. Hay 3 conectores para antenas de Wi-Fi, 2 conectores USB 2, hasta 10 conectores USB 3.0 con los que se consiguen velocidades de transferencia de 10 gigabits por segundo. Y también disponemos de 2 entradas para redes de área local Fast Ethernet de hasta 1 gigabit por segundo. Una vez que he descrito la placa base, vamos a ver ahora cómo se instalan los distintos elementos de la misma. En primer lugar, vamos a referirnos al procesador. El procesador viene en una carcasa de plástico. Aquí observan una foto para que se hagan una idea del tamaño y hay que tener un gran cuidado de no tocar con los dedos las partes metálicas del mismo, los pines de la parte inferior, ya que se puede deteriorar debido a la introducción inadvertida de carga estática. El procesador se inserta en su zócalo de la placa base. Primero abrimos la ventana que protege el zócalo. En segundo lugar, colocamos adecuadamente el microprocesador encima del zócalo. Y por último, con esta palanca de aquí, cerramos la ventana y de esta forma quedan presionados los pines del microprocesador con los contactos que vienen en el zócalo. A continuación, vamos a seleccionar los módulos de la memoria central, módulos que hemos dicho que son DDR4. Estos módulos proporcionan un caudal de datos de 1,6 a 3,2 gigabits por segundo. La capacidad de estos módulos se pueden adquirir de 4 a 16 GB, dependiendo de la capacidad de cada uno de los chips. La tensión de alimentación es muy baja, 1,2 voltios. A menor tensión de alimentación, menor consumo. Ahora bien, los circuitos internos deben ser más precisos para poder discernir adecuadamente entre los niveles lógicos 0 y 1. Existen módulos DDR4 en dos versiones, una con 288 pines y otras con 260 pines. Utilizan la tecnología QPI que permite la conexión directa con el procesador, tal y como es el caso del sistema que estamos considerando como ejemplo. Una cuestión muy importante a la hora de instalar un sistema es tener en cuenta que a mayor frecuencia de funcionamiento, mayor disipación de calor. Recordemos que nuestro procesador trabaja a una frecuencia muy alta, concretamente a 3 GHz. Es extremadamente importante no superar una determinada temperatura. El funcionamiento normal de los circuitos seleccionados, concretamente del microprocesador, es de 55 a 65 grados centígrados. La máxima temperatura recomendada es de 67 grados y si se alcanzan temperaturas del orden de 85 a 105 grados, el circuito se deteriora de forma permanente, quedando inservible. Existen diversos sistemas de refrigeración para los circuitos integrados descritos. En primer lugar, tenemos los sistemas pasivos, en los que la refrigeración se hace por medio de convección de aire, mediante el uso de radiadores o disipadores de calor, y hay otros sistemas de refrigeración activos, consistentes en el uso de ventiladores. Los sistemas de refrigeración líquida se fundamentan en la utilización de un líquido en un circuito cerrado que enfría el chip. El líquido caliente se enfría en un radiador con ventilador. También estos sistemas pueden ser por cambio de fase. El circuito contiene un líquido refrigerante que, debido a la alta temperatura del chip, puede pasar a fase gaseosa y este gas se recircula a la estación de enfriamiento pasando nuevamente al líquido. También hay sistemas en que la temperatura es extremadamente alta y requieren la utilización de helio líquido. En las siguientes fotografías vamos a ver módulos de memoria que utilizan radiadores, es decir, un sistema de refrigeración pasivo. Aquí tenemos un primer sistema
otro tipo de radiador con los módulos de memoria indicados anteriormente de R4. Una vez seleccionados los módulos de memoria, los instalamos en la placa base. Aquí vemos un ejemplo. Este es el zócalo del chip y hemos introducido 4 módulos de memoria con sus refrigeradores correspondientes. También podemos utilizar disipadores pasivos para refrigerar el procesador. En la siguiente fotografía podemos ver un ejemplo. Como vemos, los radiadores son muy voluminosos, ya que el microprocesador adquiere unas temperaturas extremadamente elevadas. La alternativa al uso de radiadores es la utilización de ventiladores. La placa base y el propio procesador incluyen sistema para control del funcionamiento de los distintos ventiladores que podemos instalar en nuestro sistema. Sencillamente los ventiladores lo que hacen es extraer el aire de la superficie de los circuitos y expulsarla al exterior. Comercialmente se disponen de ventiladores, por ejemplo este de Asus, para distintas placas bases. Aquí, como vemos, este conjunto lleva 2 ventiladores. Los problemas del uso de ventiladores se encuentran en el consumo energético, porque en definitiva son motores y por tanto consumen una gran cantidad de energía. Otro problema es el espacio ocupado. Y por último, otro problema no menos desdeñable es el ruido que provoca el movimiento de los motores. Aquí podemos ver un ejemplo de una placa base con distintos ventiladores. Aquí, como vemos, la refrigeración de los módulos de memoria se hace por medio de ventiladores, así como también la refrigeración del chipset. En este caso, el procesador va refrigerado por líquido. Aquí, encima del microprocesador, lleva una placa por donde pasa en forma de serpentín el líquido que es bombeado a la zona donde se encuentran los ventiladores. Estos ventiladores pueden estar alejados de la placa base, dispuestos dentro del chasis del computador. Una vez que he expuesto algunas nociones sobre el sistema de refrigeración de los circuitos de la placa base, vamos a hacer algunas consideraciones sobre las tarjetas de expansión. En esta fotografía podemos apreciar una placa base que incluye 3 tarjetas de expansión conectadas al bus PCI Express. Vamos a ver cómo se conecta la memoria externa. Vamos a utilizar una memoria de discos de estado sólido, es decir, que contiene circuitos integrados que emulan el comportamiento de un disco magnético. En este caso, lo que se hace es conectar al bus PCI Express una placa que contiene una interfaz M.2 donde se encuentran los circuitos SSD. En definitiva, lo que tenemos es una tarjeta para ranura PCI Express que contiene una interfaz M.2 a la que directamente se conectan los módulos SSD de la memoria de estado sólido. Otra alternativa mejor que la anterior es conectar directamente módulos SSD a la interfaz MI2 que dispone la placa base que estamos utilizando. Esto se hace por medio de un soporte opletina que se adquiere directamente con la placa base. Al utilizar el conector M2 se consigue mayor velocidad que con el estándar SATA y sin necesidad de utilizar una ranura PCI Express. Esta memoria que pueden ver en la fotografía es de 256 GB, pero hay módulos fabricados por Intel de este tipo de memoria que llegan hasta 800 GB de capacidad a unas frecuencias de transferencia de 400 MB por segundo. Otras tarjetas de expansión que se pueden utilizar en la placa base que estamos considerando son controladores de vídeo. Por ejemplo, se puede utilizar la tecnología Asus Thunderbolt EX. Con esta tecnología podemos conectar tarjetas como la que pueden apreciar en esta fotografía a la interfaz PCI y proporcionan un puerto Thunderbolt con salida mini DisplayPort. Con esta interfaz se pueden transferir tanto datos como vídeo a velocidades bidireccionales de 20 gigabits por segundo, es decir, 4 veces mayores que obtenidas directamente con la interfaz USB 3.0, permitiendo de esta forma visualizar imágenes en ultra alta definición 4K en pantallas de 1080 píxeles. Aquí pueden ver cómo la tarjeta descrita anteriormente se puede interconectar en la placa base. Aquí tenemos una entrada de vídeo y aquí la salida en mini DisplayPort.
Hay que tener en cuenta que en la actualidad disponemos de distintos conectores de vídeos, además del VGA clásico, conectores mini DisplayPort, DVI y HDMI. Existen diversos adaptadores que nos permiten pasar de una interfaz a otra. Otra tarjeta gráfica, como ejemplo, es la de CyberPower PC de AMD, que pueden apreciar en la figura. Como ven, esta tarjeta lleva incorporado su propio ventilador y nos va a ocupar dos ranuras en la caja o rack donde se instale nuestro sistema. Otro elemento básico de cualquier computador es la fuente de alimentación. Para nuestro sistema elegimos una fuente de alimentación muy potente de la marca Corsair, que pueden ver en esta fotografía, y que tiene las siguientes características. Pesa del orden de 2 kilos, ofrece una potencia de 1000 vatios y proporciona todos los niveles de corriente continua de salida que requiere una tarjeta como la que hemos visto. He de destacar que el manual de la placa base indica todos los detalles de las distintas conexiones que hay que hacer en la misma. Y para facilitar la instalación de los distintos elementos, la propia PCB lleva rotulados todos los elementos de que dispone. La tarjeta que estamos utilizando como ejemplo dispone de una amplia documentación como un manual de usuario de 156 páginas. En este manual se indica con todo detalle los distintos elementos de la tarjeta, como pueden ver, y para ilustrar el grado de detalle de este tipo de manuales, en esta imagen pueden ver el esquema para interconectar los distintos ventiladores posibles. Hay 6 internos y 1 externo. Una vez que ya tenemos configurada la placa base, esta se puede instalar en chasis para PCs de sobremesa o torres, en chasis más sofisticados para estaciones de trabajo o incluso utilizarlas como servidores en un clúster. Los manuales de los distintos bastidores indican con precisión cómo hacer el montaje. En esta fotografía podemos ver 3 tipos de bastidores. Este ejemplo corresponde al bastidor Corsair RM100. En esta fotografía podemos apreciar que la placa base se instala de forma vertical y el sistema de refrigeración del procesador, que se realiza con líquido en circuito cerrado. Los ventiladores expulsan el aire directamente al exterior del rack. Las placas bases se pueden montar en clústeres como el que se indica en la figura. En estos casos, las tarjetas de expansión se conectan con adaptadores para que queden paralelas a la placa y así disminuir la altura de las mismas. Las placas bases o servidores se sitúan en ranuras dentro de un bastidor. Concretamente, el rack de la foto contiene un total de 22 servidores. El ancho de cada estante suele ser de 19 o 23 pulgadas y la altura de unos 4,5 centímetros. Esta altura se denomina unidad de rack. La gran mayoría de los racks son de 42 unidades de rack, es decir, de aproximadamente 2 metros de altura. No he entrado en los detalles de cómo montar un PC, ni la tornillería a utilizar, etc. Les recomiendo estos 2 vídeos donde se explica con gran precisión cómo montar un PC. Y con esto concluyo esta videoclase. Espero que se hayan divertido y encontrado útil esta videoclase. Muchas gracias por su atención.